las alegrías que quitan las penas que podemos tener es también haber conocido a José Manuel González González. Yo creo que seguro que te pedí alguna conferencia o alguna visita con seguridad, ¿sabes? Y algún tiempo que coincidimos trabajando muy cerca en Mérida. Yo trabajaba en agricultura, tú estabas trabajando en Alba Plata, efectivamente. Pues allí iría yo a pedirte que nos diera alguna conferencia. Otra de las alegrías que yo tengo. Bueno, pues José Manuel González González, una persona muy jovencita, nació en el año 1976. Es cronista oficial de Badajoz desde el año 2016. Es doctor en Historia del Arte. Su tesis la basó en la arquitectura y el urbanismo en Badajoz a través de la prensa. La dirigió Pilar Mogollón. Es profesor, bueno, ahora es profesor en la Universidad de Zaragoza desde hace 2 años y es guía oficial de turismo desde el año 2016. Ha sido profesor de instituto también. Ha sido también profesor de instituto, ha sido técnico de patrimonio de la Junta de Extremadura, profesor en las universidades de Granada y de Extremadura, y ha publicado diversos libros sobre la ciudad de Badajoz y tiene numerosos artículos en revistas bastante especializadas. Yo de José Manuel González González destacaría 2 aspectos. Por un lado, es un hombre de lectura, formado en archivos y bibliotecas, por lo tanto riguroso, científico en cuanto a la veracidad de la información que publica, un investigador centrado en la ciudad de Badajoz y en su patrimonio. Por otro lado, profesionalmente su vida está conectada con la docencia y aunque nunca he asistido a sus clases, sus libros, a los que yo he leído, sus libros me han parecido metodológicamente impecables y con unos análisis siempre certeros. La conferencia de hoy aborda precisamente estas 2 cuestiones, el patrimonio y la educación que hemos visto en su currículum, en su breve currículum, resaltando cómo un entorno urbano tan característico, tan identitario, tan nuestro, puede ser a la vez objeto de un análisis y disfrute universal. Las huellas del tiempo aparecen en todos los rincones de la Plaza Alta de Badajoz, demostrando ser un magnífico lugar para educar a grandes y pequeños, en disciplinas muy diversas. También va a hacer un recorrido histórico-artístico por la plaza, destacando sus principales hitos. La valoración de este espacio de la Plaza Alta por los ciudadanos hará de este enclave un lugar cada vez más querido y cuidado, repercutiendo en las posibilidades de regeneración de todo el casco histórico. Bueno, pues le dejo con José Manuel. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha? ¿Ahora sí? ¿Tampoco? Sí, le da, pero parece. Hola, hola. Hola, hola, hola. Tienes que pegarte más. Nada. Ninguna luz, ¿no? A ver si ahora. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, muchas gracias por vuestra asistencia y también a los que nos están escuchando desde casa. La verdad que también, como no, agradezco la presentación que está hecha con todo el cariño y nada, es mi segunda vez en las conferencias de Almosasa. Ya estuve aquí hace 14 años, como pasa el tiempo. Y bueno, cuando ha dicho lo de joven, cada vez menos, pero bueno, intentamos conservarnos de la mejor manera posible, ¿no? No sé si como estos expolias de los que nos ha hablado antes Fernando, que la verdad que es un privilegio que todavía lo podamos admirar, aunque descontextualizados, ¿no? Bien, bueno, yo vengo a hablar de mi tema estrella, pero espero que aportar algunas cosas nuevas, que es el tema de la Plaza Alta, y ahora
bueno, pues en esta ocasión lo vamos a relacionar con la educación, con la didáctica, con todo lo que supone, bueno, a lo largo de la vida un aprendizaje y que, bueno, sin duda seguiremos aprendiendo de la Plaza Alta y esperemos que esto sirva también para un mejor conocimiento de Badajoz, de su historia, de su patrimonio, que es lo importante, ¿no? Bueno, en la foto ven algunos niños por la Plaza Alta, ¿no? Que, bueno, pues un poco de aquí es de donde podemos partir, ¿no? Bien, voy a hacer varios apartados. Una primera parte de mi charla va a ser sobre la educación, el patrimonio en general, y una segunda parte vamos a hacer ya lo que sería un recorrido, una visita, un itinerario por la plaza, resaltando algunas cuestiones de las que habremos ido hablando con anterioridad. Así que la primera parte será más bien teórica, vamos a decir, más texto, más textual, y la segunda parte de lo que veremos o de lo que verán será más visual, un poco por la idea está de aligerar un poco el final de la charla o de la ponencia. Bueno, ¿qué es patrimonio cultural? Pues bueno, yo creo que todos tenemos una idea, ¿no? Y sabemos lo que es. Sin duda hay cosas que evidentemente debemos conservar para el futuro y que son fruto de la cultura de los pueblos, ¿no? De la identidad cultural de una determinada época. Y por eso el patrimonio cultural, como pongo ahí de relieve, pues es lo que hemos heredado del pasado, pero hemos heredado muchas veces diversas cuestiones, ¿no? Pero cuando es lo más representativo, lo mejor, pues sin duda es algo que adquiere ese halo, ¿no? de patrimonio 100% puro, ¿no? Bien, esto se relaciona con el tema de la identidad, porque, por ejemplo, cuando antes veíamos lo que nos comentaba Fernando, pues sin duda alguna, cuando nosotros vemos esos cimacios, esas pilastras, etcétera, pues ahí hay una cultura cristiana, ¿no? Y una cultura musulmana que han utilizado esas piezas, ¿no? Y eso sin duda pues transmite toda una serie de mensajes que hacen que bueno, pues nosotros podamos vernos reconocidos a veces en determinados espacios, en determinadas arquitecturas, en determinadas esculturas, piezas, etcétera, ¿no? Que forman parte de nuestra identidad, ¿no? Es un poco con los objetos nuestros personales o los objetos familiares, ¿no? Pues que también conforman nuestra identidad. El patrimonio serían los objetos un poco más universales de nuestra sociedad que lógicamente hablan de nosotros, aunque pensemos que no, pero la Plaza Alta también habla de nosotros, ¿no? Como veremos. Bueno, y no solo lo monumental, porque muchas veces cuando se habla de patrimonio, pues tendemos a pensar en, pues yo qué sé, grandes catedrales, grandes monasterios, grandes palacios, pero no es solo esto. El patrimonio es un concepto muy amplio que además últimamente a través de convenciones de la UNESCO se ha ido lógicamente definiendo y ampliando y protegiendo cada vez más, pero ya os digo que no solo es lo monumental, sino que cabe muchos aspectos, ¿no? Y entre ellos pues cabe lo inmaterial, cabe lo subacuático, la arqueología, en fin, una serie de elementos etnológicos, etnográficos también, que sin duda pues están ahí, ¿no? Musical, etcétera. Y bueno, la última idea es esta de la obligación que tenemos nosotros de conservación, ¿no? Y de preservación de este patrimonio. Y aquí ya enlazo un poco con la educación, ¿no? ¿Qué nos enseña el patrimonio? Pues nos enseña que a respetar, ¿no? Que es un valor, efectivamente, todos debemos respetar al prójimo, respetarnos a nosotros, ¿no? Es un valor que nos hace crecer como personas y que nos hace crecer como sociedad. Y lógicamente, si queremos respetar algo, lo primero es conocerlo, ¿no? Porque si lo desconocemos, pues no lo respetaremos, ¿no? Alguien que no sabe quién es su madre, pues en el caso de Edipo, ¿no? El famoso mito, ¿no? Pues acaba a veces, ¿no? Pues cometiendo cosas que no quisiera, ¿no? Entonces, bueno, pues el patrimonio muchas veces se destruye por desconocimiento y bueno, afortunadamente la sociedad cada vez está más educada, ¿no? Pero todavía se siguen produciendo determinadas desapariciones, derribos, destrozos que chocan mucho, ¿no?
con esta idea, ¿no?, de la necesidad de conservar restos del pasado que son muy singulares y que son muy importantes históricamente. Por lo tanto, que tienen un valor, que esto también es importante. Ver el patrimonio como algo valioso no tanto a nivel económico, pero sí a nivel, pues, de lo que transmite, ¿no?, y de lo que significa, ¿no?, para nosotros como sociedad. Bueno, vamos a ver cómo se puede educar con el patrimonio. Pues se puede educar, si nos hacemos las grandes preguntas, ¿cuándo? Pues siempre, ¿vale? No hace falta decir, oye, es que yo ya tengo 50, 60, 70 años y bueno, ya la verdad que estos temas me dan un poco igual. No, no. Podemos aprender siempre y por lo tanto con el patrimonio tenemos una oportunidad de disfrute también, de conocimiento, bueno, enorme, ¿no? Enorme. Seguramente si ustedes han viajado, me imagino que sí, han viajado mucho, ahora ya no se puede viajar, pero bueno, volveremos a viajar seguro, pues habrán conocido patrimonios muy diversos, muy diversos. Y eso les habrá hecho valorar seguramente más el patrimonio más cercano, ¿no? Y esa idea de lo cercano y lo lejano, pues también es muy importante, ¿no? Y luego, ¿cuándo podemos educar, aprender o enseñar con el patrimonio? Pues podemos educar desde un ámbito formal, que sería desde la escuela, desde el instituto, desde la universidad, desde charlas más o menos de cursos, etcétera, ¿no?, a elementos no formales, como pueden ser a través de los museos, a través de la visita a yacimientos arqueológicos, a través de paneles informativos, turísticos, etcétera, y también podemos aprender de una manera informal. Y aquí entra el papel sobre todo de lo que hacen las familias y los amigos, ¿no? A través de las familias y los amigos nosotros aprendemos también otra serie de cuestiones relacionadas con este patrimonio, desde historias personales, ¿no?, de pues yo jugaba en los portales de la Plaza Alta cuando era pequeño, aquí había un mercado y yo iba a comprar, ¿vale? Cuestiones que nos atrapan, por así decirlo, en el sentido más emocional, porque sabemos que nuestros familiares han disfrutado de ese patrimonio y han tenido determinadas experiencias, ¿no?, que nosotros también tendremos o hemos tenido, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos enseñar o aprender con el patrimonio? Pues de maneras también muy diversas, ¿no? Es lo bueno que tiene la educación, que tiene una panoplia, un abanico muy grande. Presencialmente, como estáis haciendo los que están aquí sentados en la Facultad de Biblioteconomía, en el Salón de Actos. Digitalmente, los que están en casa, ¿no?, están aprendiendo de manera digital, pero también a través de Internet, etcétera, ¿no?, y con reconstrucciones virtuales que nos pueden hacer ver lo que no se ve. O sea, la Plaza Alta, en el caso que vamos a tratar hoy, pues hoy presenta una imagen, pero no siempre tuvo esa imagen a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, lo virtual también nos puede ayudar a comprender lo que fue o cómo fue en otras épocas, ¿no? Podemos aprender también no solo a través de la historia del arte o de disciplinas sociales, sino muchas disciplinas, ¿no?, pueden hacer comprender mejor lo que supone o lo que es la Plaza Alta, ¿no?, nuestra Plaza Mayor. Y por último, pues bueno, pues toda una serie de monografías, visitas, itinerarios, ¿no?, que también podemos ir desarrollando. ¿Qué se puede enseñar? Pues un poco aquí vuelvo a esta idea, ¿no? Lo que se ve, o sea, podemos simplemente hacer un análisis descriptivo, pero podemos hacer un análisis de lo que no se ve. Cosas que para saberlas hay que tener unos conocimientos previos o hay que saber determinadas cuestiones, ¿no?, a nivel general o a nivel específico, ¿no? Entonces, bueno, aquí también es muy importante la formación, ¿no?, que podamos ir dando, ¿no? Por lo tanto, tendremos tesoros visibles y tendremos tesoros ocultos, ¿no? Porque, y vuelvo un poco a Fernando, pues me gusta esta idea de doble conferencia porque podemos hilar, ¿no?, cosas entre los dos. Espero que no se moleste. Claro, cuando nosotros vemos esos capiteles de la Plaza Alta, alguno podría pensar, madre mía, esta sociedad no sabían hacer capiteles, ¿no? Y entonces pues cogían cualquier capitel que hubiera por ahí por el campo y lo ponían allí, ¿no? No, lo ponían por algo, lo ponían porque querían remarcar, ¿no?, la importancia del edificio, el pasado romano que podía tener incluso su linaje o la ciudad, ¿no?,
o que eran herederos de una cultura, ¿no?, del pasado, ¿no? Entonces, ahí ya pues se están transmitiendo determinadas cuestiones, ¿no?, que van más allá de no sabemos, ¿no?, o qué hace esto aquí, ¿no?, tan destrozado, ¿no? Bien, podemos hablar de aspectos muy locales, ¿no? La historia de la Plaza Alta tiene cosas muy locales, ¿no? Desde vecinos que vivían en el Portal 17, en el Portal 2, por debajo del ayuntamiento, al lado de la cárcel, pero hay también cuestiones muy globales, ¿no? ¿Cómo se organiza un ayuntamiento? ¿Cómo se organiza una cárcel? ¿Cómo se organiza un mercado? ¿Cómo se organizan los pesos y medidas de una ciudad? Son cuestiones globales. ¿Cómo es la economía? ¿Cuándo se celebra una feria, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se defiende una ciudad? ¿Cómo son las murallas? En fin, ven que hay multitud de cuestiones, ¿no? Pero incluso de cuestiones actuales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de iluminación conviene para la Plaza Alta? ¿Utilizamos LED? ¿No utilizamos LED? ¿Qué intensidad? ¿Qué potencia? Yo no tengo ni idea de electricidad, pero me imagino que alguien que ustedes a lo mejor, algunos serán especialistas en su materia, se fijarán en la Plaza Alta a través de sus ojos y de su propia formación. Entonces, pues quien es electricista, pues se fija en cuestiones eléctricas, ¿no? Quien es arquitecto, pues se fija en cuestiones arquitectónicas, ¿no? Y aquí tenemos algunos en la sala. Quien es restaurador, pues se fijará también en determinadas cuestiones, ¿no? Y quien es, no sé, empresario, pues se fijará también en otras, ¿no? Bien, en este sentido es lo bueno que tiene lo local a veces, que nos conecta también con lo universal, ¿no? Y hay que enseñar no solo contenidos, y aquí un poco es una idea general que se da en la didáctica, ¿no? Hemos pasado de la educación tradicional del siglo XIX-XX, en la que solo contenidos, a una serie de procedimientos, actitudes, ¿no?, valores que, bueno, pues nos ayudan, ¿no?, a saber más y a ser más independientes en nuestro aprendizaje. Bueno, en cuanto a los contenidos, aquí les voy a volcar una serie de ideas, ¿no? Pueden ser contenidos sociales o pueden ser contenidos naturales, o sea, contenidos de ciencias puras, contenidos de ciencias sociales o letras, en fin, lo que quieran, ¿no? Bueno, ahí lanzo una serie de ideas. Acontecimientos que ha habido en la historia en la Plaza Alta, ¿no? Por ejemplo, procesiones del Corpus Christi. ¿Qué es esto del Corpus Christi? ¿Qué significa? ¿Por qué se hace la procesión? ¿Por qué ahora en Badajoz la procesión no pasa por la Plaza Alta? Porque antes sí pasaba, ¿no? ¿Cuáles son las principales procesiones del Corpus Christi en el mundo? Bueno, pues todo eso, ¿no?, puede estar ahí volcado, ¿no? En cuanto a acontecimientos, proclamaciones reales, ajusticiamientos. La plaza era el lugar donde se ajusticiaba a determinados criminales, ¿vale? Hoy en día, pues esto nos parece un poco heavy, permítanme la expresión, ¿no? Pero bueno, si han visto series actuales, ¿no?, Juego de Tronos y demás, pues verán que también a veces determinados ajusticiamientos pues se hacían, ¿no?, así, ¿no? Bueno, una serie de cuestiones, ¿no?, que se pueden tratar. Estilos artísticos, técnicas constructivas. No sé si se han fijado en la plaza, pero la Plaza Alta tiene diversos edificios construidos con diversas técnicas. Y por lo tanto esto nos habla también, pues, de un conocimiento arquitectónico o constructivo interesante, ¿no? El vocabulario que pueden aprender o que se puede aprender de la Plaza Alta, ¿no? Vocabulario que sirve sobre todo para el área de lengua y literatura, ¿no? Lo que es, bueno, aspectos económicos, como he dicho antes, etcétera, ¿no? En cuanto a lo natural, las ciencias, pues aspectos meteorológicos, ¿no? Por ejemplo, en la Plaza Alta hay un sitio que antiguamente se llamaba de Pelacogotes. Pelacogotes es el sitio donde el sol daba más fuerte en la Plaza Alta. Entonces, cuando venía el invierno, la gente iba allí, pues, a tomar el sol, claro, lógicamente, ¿no? Y al final, pues, algunos se quemaba, ¿no? Entonces, bueno, pues popularmente se le dio este nombre, ¿no? Entonces, bueno, pues hay otra parte de la plaza donde no sé si han visto que antiguamente las casas coloradas tenían una serie de humedades que estaban siempre casi perennes allí, ¿no? Y un poquito de verdín, etcétera, ¿no? Pues lógicamente eso nos está hablando de qué zona es el norte, qué zona es el sur. Esto para enseñanza de primaria viene muy bien, ¿no? Para enseñar un poco, bueno, pues las distintas estaciones del año, ¿no? Cuando da el sol en un sitio, en otro, cómo podemos calcular la hora, etcétera. En fin,
cuestiones que son interesantes, ¿no? Y cómo afecta la erosión, etcétera, ¿no? Que por eso también le he puesto ahí esa idea, ¿no? En fin, curvas de nivel que tiene la propia plaza. La plaza no es totalmente llana, es fundamentalmente llana, pero claro, tiene que evacuar el agua, ¿no? Porque si no, tendríamos una piscina y entonces no queremos tener una piscina. Y eso estuvo muy estudiado siempre, aunque no siempre tuvo la misma inclinación. Y de hecho, si se fijan en la plaza alta, luego, si acaso me detendré para señalarlo, verán que los escalones no siempre son los mismos. Según en la parte de la plaza hay zonas donde hay más escalones o hay menos escalones, ¿no? Y eso nos habla de cuál era el desnivel original de determinados edificios y que luego pues se fue igualando, ¿no? Pero seguramente antes de pavimentarla, pues la plaza tenía muchas más subidas y bajadas, por así decirlo, ¿no? Bien, la geometría. Bueno, la geometría me apasiona, no soy de matemáticas, pero la Plaza Alta es un ejemplo ideal de estudio de la geometría, tanto en el suelo como en los muros, y eso lo veremos luego, ¿vale? El tema del número áureo, de las proporciones, etcétera, bueno, muchas cuestiones que están ahí presentes, ¿no? En cuanto a los procedimientos, ¿qué procedimientos podemos aprender o pueden aprender los alumnos también de primaria y secundaria? Pues cómo hacer un buen comentario de arte, cómo hacer un buen análisis de fuentes documentales relacionadas con la Plaza Alta, ¿no? De qué nos cuentan, ¿no? Esas fuentes documentales. Aprender a dibujar en la Plaza Alta, aprender perspectiva, hacer redacciones sobre la Plaza Alta, montar obras de teatro basadas en la historia de la Plaza Alta, aprender técnicas de restauración básicas, en fin, toda una serie de procedimientos que les pueden servir para un futuro, ¿no? ¿Qué competencias pueden lograr? Muchas, ¿no? Pero, bueno, pues podemos trabajar desde la resolución de problemas, el estudio de casos, los proyectos que pueden desarrollar, ¿no? En fin, diversas cuestiones. Y en cuanto a actitudes, el saber ser, que se llama ahora en la legislación, pues cómo comportarse tanto individual como grupalmente, ¿no? Cuando salimos a la calle, pues nosotros ya somos adultos y más o menos sabemos cómo comportarnos, ¿no? Pero los menores, infantil, primaria, pues hay que enseñar determinadas normas de conducta, ¿no? Y bueno, pues también de respeto hacia el patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, pues estas actitudes son muy interesantes, ¿no? Cómo trabajar en equipo, si les decimos, vamos a hacer una actividad sobre la Plaza Alta y vais a trabajar en equipo, pues bueno, pues saber esto también es interesante. Cómo resolver conflictos, ¿no? Desde que me ha empujado fulanito, no me ha empujado, me está insultando, no me está insultando, ¿no? A través de la historia también vemos ejemplos, ¿no? Y trabajar lo emocional, ¿no? Cómo nos hace sentir la Plaza Alta en determinados momentos, ¿no? Feliz, triste, según lo que contemos, ¿no? Pues así será, ¿no? Bueno, en fin, toda una serie de valores que están ahí. Bueno, y esto lo voy a desarrollar, perdón por esa imagen que corta un poco el texto, con lo que son las 7 competencias fundamentales. La más importante es la de aprender a aprender, que es lo que los alumnos y, bueno, se supone que la sociedad en su conjunto debe dominar, ¿no? Si yo sé técnicas que me ayudan a seguir aprendiendo, pues eso me hará que cada vez sea más inteligente, por así decirlo, conozca más cosas, ¿no? Pero también me hará un poco más autónomo, ¿no? Y me permitirá desarrollarme también como profesional. Bien, en cuanto a las competencias sociales y cívicas, pues bueno, las relaciono lógicamente con las ciencias sociales, con la geografía, con la historia, con el arte, con la participación democrática, etcétera, ¿no? Y bueno, pues podemos ver desde la plaza en distintas épocas, ¿no? Cómo era la plaza en la Edad Media, cómo era la plaza en la Edad Moderna, cómo era la plaza en el siglo XXI, ¿no? O en el XX. Podemos ver la plaza como un espacio representativo, relacionarla con otras plazas de otras ciudades, ¿no? Ver diferencias, similitudes, etcétera. ¿Cuáles son las funciones que tiene una plaza o tenía, ¿no? Hoy tiene unas, antiguamente tenía otras, ¿no? ¿Qué acontecimientos han dado en la Plaza Alta? Bueno, pues todo esto nos va a hacer conocer mejor la historia, conocer mejor la geografía, el arte, etcétera, ¿no? Edificios de la Plaza Alta, aspecto formal, arquitectura, urbanismo, como hemos dicho antes. En cuanto a la competencia de la conciencia y las expresiones culturales, pues lo podemos relacionar con las bellas artes y las artes escénicas, ¿no? Pinturas, maquetas, teatro, música, que se ha desarrollado en la Plaza Alta, que se desarrolla, etcétera, ¿no? En cuanto a la competencia matemática o basada en la ciencia y la tecnología, pues lógicamente
podemos relacionarlo con el tema de geometría que he dicho antes, estudios de qué superficie ocupa, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados tiene la Plaza Alta? ¿Lo saben ustedes? Pues hay que medirlo, ¿no? Porque claro, a veces cuando compramos un piso, pues decimos, oye, pues me interesan los metros cuadrados. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Pues bueno, pues la Plaza Alta tiene unos metros cuadrados que hay que saber, ¿no? Entonces, bueno, pues es interesante también esto, ¿no? ¿Qué altura tiene? A veces para calcular la altura también, pues hay toda una serie de técnicas, ¿no? Que nos ayudan a saber la altura, ¿no? Entonces, bueno, pues estos determinados profesores en primaria y secundaria, pues pueden tener ahí un enlace, ¿no? Con algo cercano, ¿no? Bueno, en cuanto a las ciencias, pues los materiales, ¿no? ¿Qué materiales predominan en la Plaza Alta? Pues el granito, la pizarra, las arcillas, la cal, etcétera, ¿no? Distintos tipos de pintura, la madera, los metales, qué tipo de metales, qué tipo de maderas, en fin, aquí hay toda una serie de conocimiento de materiales que puede ser interesante, ¿no? En cuanto a la comunicación lingüística, pues bueno, podemos hacer desde estudio de fuentes del castellano antiguo, cómo ha ido evolucionando a través de los siglos, ¿no? Basados en documentos de la Plaza Alta, a, bueno, redacciones actuales, ¿no? Para que los alumnos sepan redactar con subordinadas, utilicen un vocabulario diverso, sepan cómo hacer una redacción que parta de sí mismo para transmitir y enganchar al espectador, ¿no? En fin, toda una serie de cuestiones que son interesantes, cómo se describe, ¿no? En fin, cuestiones que luego le vendrán bien en un futuro profesional, ¿no? Y en cuanto a la competencia digital, pues las nuevas tecnologías, ¿no? El videomapping, por ejemplo, en las fachadas de la Plaza Alta que se está haciendo, pues un modo de ver las nuevas tecnologías, ¿no? Pero bueno, puede ser otro también, ¿no? Y en cuanto al sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, pues vamos a estudiar qué negocios hay en la Plaza Alta. Fundamentalmente hay varios restaurantes, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? ¿Cómo decidieron abrir el bar? ¿Por qué? ¿Qué volumen de negocio tiene? En fin, como los proveedores, qué problemas tienen. En fin, hay toda una serie de cuestiones que se pueden estudiar, ¿no? O si montamos un montaje como antes que escuchábamos la música de la banda, ¿no? ¿Eso cuánto cuesta? ¿A qué técnicos de sonido hay que traer? ¿Cómo se organiza eso, no? Pues eso también es interesante, ¿no? Con lo cual, como ven, la Plaza Alta sirve de excusa para todo, pero bueno, es una manera de que vean cómo se podemos hacer cosas, ¿no? Bueno, turismo, lógicamente, ¿no? Del turismo no hemos hablado, pero el turismo está ahí, ¿no? Y se ve, ¿no? Constantemente, ¿no? Idiomas, por ejemplo. Si vienen turistas extranjeros, pues podemos practicar con los turistas extranjeros para que los alumnos hablen en inglés, en francés, ¿no? O yo qué sé, en otros idiomas, ¿no? Bien, ahora ya vamos con la parte visual, ¿vale? Disculpadme un poco esta primera parte, espero que más o menos haya sido entretenido y os haya aportado alguna idea. Bueno, he cogido imágenes propias e imágenes que no son mías, entonces, bueno, estas imágenes están tomadas de internet, lógicamente, ¿no? De hecho, está por ahí la firma, ¿vale? No sé si el autor está en la sala. Bueno, me gustan mucho estas imágenes y enlaza un poco con una actividad que ha desarrollado Amigos de Badajoz hace poco, que ha sido un concurso de dibujo, ¿no? Esto es una manera de que los alumnos escojan, por ejemplo, qué partes de la ciudad le gustan, ¿no? Y si hay muchos alumnos que cogen la Torre de Espantaperros o cogen la Plaza Alta, pues nos está transmitiendo que valoran ese espacio, ¿no? Lógicamente la Plaza Alta ha pegado un cambio espectacular de 20 años a esta parte. Hoy en día podemos decir que está mucho mejor que hace 20 años, ¿no? Pero bueno, todavía podemos seguir trabajando y este edificio, por ejemplo, pues es la última pieza que falta, ¿no? Para culminar la rehabilitación de los edificios de la Plaza Alta, ¿no? Bueno, aquí ven un dibujo sin pintar y otro dibujo ya pintado, ¿no? Lógicamente cada alumno lo puede colorear de la manera que quiera, ¿no? Ahí está un poco donde transmite toda una serie de valores y de cuestiones. Actualmente se está hablando de que aquí va a haber un hotel, esperemos que así sea, la verdad que creo que sería muy interesante. Lo que también sería interesante y que también se ha reivindicado, y yo desde aquí también vuelvo a incidir en ello, que se conservará el edificio de la mejor manera posible y descubriendo secretos que todavía guarda, ¿no? Secretos que todavía guarda. Seguramente detrás de esos muros pues hay paramentos o lienzos de muros del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, lo sabemos, ¿vale? A lo mejor incluso antiguos. Hay una arqueología también en el subsuelo, no solo muraria. Eso hay que intentar conservarlo, valorizarlo y mostrarlo, ¿vale?
Y lógicamente ya también les digo que estos son 3 casas, ¿vale? Aunque parezca una sola, son 3, ¿vale? 3 casas en el siglo XVI. En el siglo XVII estas se unieron, ¿vale? Estas de aquí se unieron y esta era independiente. Y en el siglo finales del XVII esta casa se construyó con la forma que tiene actualmente. O sea que los muros que vemos de aquí para arriba, ¿vale? Desde la primera planta para arriba, pues son ya muros del finales del siglo XVII, que sirvieron de inspiración o como modelo a la nueva Plaza Mayor o las casas coloradas que vemos. O sea que esta casa, que la construyó el Cabildo Catedralicio, fue como el ensayo de lo que luego iba a ser la Plaza Mayor. Lo que pasa que creo que en el momento que la construyeron no estaban pensando tanto en eso, pero como la construyeron pocos años antes, pues dijeron, oye, pues, ¿por qué no seguimos este mismo modelo que además el arquitecto ya lo tenemos, ¿no?, en la casa? Entonces, bueno, por ahí van un poco los tiros. Estos arcos parecen todos iguales, pero no lo son tampoco. Ahí hay también un poco que ver un poco de determinadas cuestiones, ¿no? Y bueno, seguramente aquí ahora hay un muro, pero puede que haya una columna ahí embutida. Ya también lo adelanto, que muchas veces en muchos de estos muros, sí, o machones, o ahora mismo no me sale la palabra, pues muchas veces encontramos piezas. De hecho, enfrente de la puerta del capitel en la parte baja, ¿no?, también se ha encontrado alguno, ¿no? Bien, otros dibujos también lo traigo un poco por, bueno, hablábamos antes de la geometría, pues lógicamente esta pavimentación que hizo Grau en su época, pues nos está hablando de geometría, ¿no? Nos está hablando también de la relación con Portugal, ¿no? Porque aquí hay una calzadiña portuguesa de fondo, ¿no?, también interesante, ¿no? En fin, aquí está el ayuntamiento, que lógicamente también podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Pero bueno, lo traigo como muestra, ¿no?, de los dibujos y de las cosas que se pueden hacer, ¿no?, para valorar el patrimonio. Bueno, las casas mudéjares, que bueno, pues también afortunadamente se salvaron. Si pensamos en adultos, pues pensamos en concursos de pintura, que también han sido muchos y afortunadamente también muchos de estos artistas se fijan, ¿no?, en la Plaza de San José o en la Plaza Alta a la hora de hacer sus composiciones. Aquí, disculpadme la calidad, pero está hecho con mi móvil así, de aquella manera, pero bueno, lo quería traer un poco como para que veáis que en distintas fases de la vida uno puede seguir pintando, dibujando, deleitándose con la Plaza Alta, ¿no?, o con la Plaza de San José. Y aquí traigo un dibujo de Pedraja, que bueno, pues, o sea, una pintura al óleo de Pedraja, que me gusta mucho también porque él lo que hizo, no sé si se ve bien, quizá un poco oscuro, que a lo mejor lo tenía que haber aclarado un poco, pero lo que hizo fue imaginar una plaza alta medieval, entre comillas, ¿no?, o tardo medieval, siglo XVI, ¿no? Y entonces ahí lanzó toda una serie de ideas de cómo podía haber sido la plaza alta. Es una ensoñación, ¿no? Pero realmente sí que hay ahí mucho, ¿no?, pues de esas plazas castellanas, pues de esas épocas, ¿no? En fin, veis aquí un mirador o azotea, ¿no?, donde era muy utilizado para ver toda la serie de fiestas, ¿no? Hasta aquí también un esbozo de lo que sería un mercado tradicional, ¿no?, con sus estalaches de madera y telas para protegerse del sol o de la lluvia. Tiene una serie de balcones que nos hablan. Hacer un balcón, hoy en día, con el confinamiento hemos vuelto a apreciar los balcones, ¿no? Pero a finales de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, tener un balcón era mucho. O sea, no todo el mundo se podía permitir tener un balcón, ¿vale? ¿Qué permitía un balcón? Pues que mayor número de gente pudiera observar la plaza. Y los balcones, se alquilaba todo en la plaza, balcones y ventanas. ¿Y para qué se alquilaba? Para ver corridas de toros, para ver procesiones, para ver ajusticiamientos, en fin, en general. O sea que se alquilaba por un lado la casa y por otro lado las vistas. Y quien tenía derecho a las vistas, pues podía subir a su ventana o a su balcón cada vez que quisiera. Eso hoy en día parece un poco absurdo, pero algunas veces sí que hemos visto que en determinadas procesiones en Sevilla pues alquilan también los balcones o las ventanas para poder ver el paso de determinadas procesiones, ¿no? Bueno, pues esto era una manera de ganar un dinero extra. Lógicamente, si tenías un balcón, cabía más gente y por lo tanto ganabas más dinero, ¿no? Entonces, pues bueno, pues los propietarios intentaban hacer balcones. Con el tiempo se tendió a regularizar un poco esto, porque claro, antes los balcones
tenéis que imaginar una plaza alta en el siglo XV llena de construcciones de madera. Esto es algo que nos choca mucho, ¿no? Pero muchas de las construcciones de la plaza alta en el siglo XV eran de madera, una arquitectura tradicional, seguramente tapial en partes bajas y partes superiores pues con maderos, tablas, etcétera, ¿no? Y bueno, un poco unas construcciones más, más sencillas, ¿no? A partir del siglo XVI el ayuntamiento parece que quiere hacer que esas casas sean más sólidas, haya menos riesgo de incendio, no se arruinen tan fácilmente, porque había veces porque si los propietarios no las cuidaban pues se venían rápidamente abajo, y por lo tanto se empieza a obligar a que se hagan en adobe o ladrillo, y en ese momento empiezan a hacerse los portales, que hasta ese momento no es muy habitual, ¿vale? Hasta el siglo XVI no se generaliza la idea de una plaza porticada con una serie de arcos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues esto os lo explico un poco por enseñaros también algo que lo mismo ya lo sabíais, pero bueno, como ya hemos dicho que íbamos a hacer también un recorrido, pues también os lo comento. Bueno, y otro aspecto artístico, lo del videomapping, que también lo traigo aquí, ¿no? Un poco para que veáis, pues, bueno, cómo esas arquitecturas, esas fachadas, nos sirven a veces también como un telón, como una pantalla, y hoy en día que vivimos en una época de pantallas, pues lógicamente la utilización de esto es múltiple, ¿no? Y puede servir para muchas cosas, ¿no? En fin, bueno, pues aquí hay un videomapping que hace unos años, ¿no? se hizo, ¿no? Y que es interesante. Bueno, el tema de cómo es una ciudad también lo podemos saber por sus plazas. Yo siempre digo, cuando visiten ustedes una ciudad, vayan a la plaza principal de esa ciudad y fíjense en los edificios y en el tamaño de la plaza. Si la plaza es pequeñita y tal, pues lógicamente la localidad, la economía, la importancia de esa ciudad no será mucha. Ahora, si ven una plaza gigantesca, edificios de muchas alturas, pues ahí ha habido poder, ¿vale? Ha habido importancia y esto hace mucho, ¿no? De hecho, yo he visto plazas con arquitecturas históricas de 5, 6, 7 plantas. Eso nos está hablando de que esos predios, esos inmuebles son muy cotizados y por lo tanto hay que crecer a lo alto, ¿no? Un poco, pues, serían, por así decirlo, ¿no? Los rascacielos de la época, ¿no? Entre comillas. Bien, nuestra plaza, ¿qué nos está diciendo entonces? Bueno, aquí nos está diciendo algo, ¿no? También, ¿no? Son 4 alturas, no era muy habitual en el Badajoz del siglo XVIII, pocos edificios llegaban a las 4 alturas. Entonces, el hecho de que construyeran este plan de Plaza Mayor nos está hablando de una apuesta por valorizar aún más ese terreno, ¿no? Si vemos las casas anteriores, estas de aquí, ¿no? Pues la mayoría tienen 3 alturas, 2 alturas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, estas, ¿no? Están hablándonos también de otra época, ¿no? Pero bueno, también nos hablan de la importancia económica. Si van a la plaza de San José verán que las alturas no son las mismas, ¿no? Entonces, bueno, todo eso habla mucho. Hoy en día ya es difícil esto porque en las plazas históricas ya normalmente las alturas se condicionan, o sea, no se deja construir así a lo loco, ¿no? Hay un respeto por determinados monumentos, etcétera, ¿no? Pero antiguamente, pues, esto podía indicarnos la importancia de una ciudad, ¿no? Bien, otro tema para señalar si son importantes o si se valoran las propiedades es la anchura de fachada. No, lo habitual en España son 8 metros, históricamente en las poblaciones pequeñas 8 metros de fachada, ¿vale? Cuando encontramos casas que tienen 4 metros, pues nos están hablando de que seguramente la casa se dividió en dos, ¿vale? Si encontramos fachadas de 16 metros, estoy hablando de manera aproximada, ¿vale? Nos está hablando de que seguramente era una casa importante, un palacio, etcétera, ¿no? A veces podemos encontrar incluso casas de 32 metros. Aquí en Badajoz, por ejemplo, la Casa de la Roma era una de las que más extensión tenía, que estaba cerca del convento de las Adoratrices. Entonces eso nos está hablando de una potencia económica, ¿no? Y un poderío social, ¿no? Que lógicamente pues nos está transmitiendo una información, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí con este entramado de casas que ven que a veces, no sé si se aprecia aquí, ¿no? Ven que aquí hay como, pues aquí seguramente esto se ha dividido en dos inmuebles en un momento determinado, pero antes era uno, ¿vale? En fin, a veces los inmuebles se dividen, otras veces se agrupan, pues esto nos habla también de las posibilidades económicas de los distintos
o propietarios. Y aquí también, en este plano, lo que podemos ver es la forma irregular de la plaza. Porque, como saben, la plaza tiene dos zonas. Esta zona de la derecha, que es la zona regularizada en el siglo XVII-XVIII, y esta zona de la izquierda, según lo estamos viendo, que es la zona más antigua de la plaza, y por lo tanto tiene esa forma irregular, porque las plazas antiguamente no eran regulares, ¿vale? Iban creciendo en base al terreno, al espacio que hubiera, la gente construía la casa una al lado de la otra y bueno, pues aunque había un cierto control, pero no era tanto, ¿no? Y las calles muchas veces pues las plazas se iban acortando. Imaginemos que todos estos portales fueron añadidos en el siglo XVI, que seguramente habría otros portales también aquí, que ahora no se conservan. Esto antes tenían una forma como de media luna, ¿vale? Una cosa así, ¿vale? Antes de la recua. Para que se hagan una idea de cómo era la plaza medieval, pues lógicamente como por aquí hay una pendiente más fuerte, pues para evitar la pendiente, pues las casas se adaptaban un poco a ese terreno que había quedado libre entre la muralla y lo que era el resto de la ciudad. Bien, bueno, aquí hay un estrechamiento, esto nos habla de que aquí es un punto importante donde está el paso hacia la Alcazaba, ¿no? Y aquí se asientan algunos de los mercaderes que saben que como por aquí pasa mucha gente, pues hay que poner la tienda por aquí para vender, ¿vale? Más. Entonces, bueno, pues eso nos habla de por qué esto se estrecha. En fin, hay toda una serie de cuestiones, ¿no? ¿Por qué el ayuntamiento se pone aquí, justo al lado de la muralla? Pues lógicamente porque sabe también que es una manera de defenderse, que puede utilizar esta torre que se llama la Torre de los Caballeros, que durante un tiempo sirvió de cárcel, ¿vale? En fin, hay toda una serie de cuestiones, ¿no? Seguramente incluso hasta simbólicas, que hablan de por qué se pone ahí, ¿no? ¿Por qué aquí se establece un mirador? Pues para poder ver mejor la plaza, ¿vale? Aquí se ponían los regidores, los concejales de la época, para poder ver todos los festejos de la plaza y para que también ser vistos, ¿no? por la población, ¿no? Aquí se ponía el cabildo eclesiástico, todos los que formaban parte del cabildo de la catedral se ponían aquí, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí pueden imaginarse, luego la plebe pues se ponía por donde podía, ¿no? Pero bueno, había toda una serie de posiciones, ¿no? Marcadas. Bueno, esto es un esbozo que yo hice de cómo sería la plaza entre el siglo XV y XVI. A base de fuentes documentales que fui encontrando, pues fui haciendo una reconstrucción hipotética, vamos, basada un poco en ventanas, balcones, huecos de puertas, tiendas, etcétera, portales, de cómo sería la plaza, ¿no? Entonces, bueno, aunque las descripciones pueden ser más o menos ciertas, pero bueno, hay veces que se repiten y entonces pues lo comprobamos, ¿no? Estos arquitos que ven aquí serían azoteas, que a veces hay que imaginar el arco un poquito más grande. Yo lo hice así tan pequeño porque mi habilidad técnica no era mucha, pero bueno, esto estoy hablando de que lo hice hace 17 años o así, que es donde todavía el uso del ordenador tampoco era, yo por lo menos no era tan avezada, ¿no? Pero bueno, pueden hacerse una imagen de cómo era la plaza alta, qué alturas tenía. Por ejemplo, llama la atención que hubiera casas en la plaza que solo tenían la planta baja, que no tenían más, ¿vale? Simplemente era una sala grande donde había una tienda, ¿vale? Pero no había nada más, ¿vale? Luego ven que hay algunas que tienen ventanas en la parte baja y otras que no, ¿vale? Hay algunas que tienen balcones, otras que no. Entonces, bueno, pues hay algunas que tienen azoteas, otras que no. Todo esto nos habla pues de determinada importancia. Bueno, aquí tengo el modelo de la Plaza Mayor, ¿no? Un poco el modelo hipotético del diseño, ¿no? Para que también vean un poco cómo cambian las alturas, ¿no? Porque, claro, aquí ya se empieza a utilizar un módulo un poco mayor, ¿no? Pero bueno, arcos también, etcétera, ¿no? Que nos hablan de... Los portales se construían sobre todo para que los tenderos sacaran la mercancía fuera y por lo tanto eso hacía que la gente comprara más que si tenían que entrar dentro de la tienda, ¿vale? Se solía vender sobre todo en la calle. Bueno, y esta es la parte más antigua de la Plaza Alta en un día de mercadillo, de esto que llamamos lo de el rastrillo, sí, el rastro, ¿no? Rastro de antigüedad, de vintage o como queramos llamarlo, ¿no? Bien, bueno, pues me gusta la idea de que es una plaza vivida, ¿no? De que hay cosas, se hacen cosas, la gente lo disfruta, por lo tanto hay relaciones sociales también, ¿no? Y bueno, ¿qué vemos aquí? Pues a ver, esto que ven aquí al fondo, que se llama el Arco de San José, es un mirador que hizo el ayuntamiento
para conectar lo que era el balcón eclesiástico que estaba aquí, que era un balcón corrido que ocupaba todo esto, que se fundió en la guerra de la independencia, con este otro balcón que habría aquí, que tampoco se ha conservado del todo, pero que bueno, se puede hacer una idea con esos huecos, ¿no? No sé si ven aquí una serie de arquitos, ¿no? Bueno, pues estos arquitos hay que imaginarlos abiertos, ¿no? Y por ahí sentados los regidores, ¿no? Entonces era una manera de que el ayuntamiento y los eclesiásticos se reunían aquí, tomaban un refresco y charlaban, una especie como de, bueno, en fin, ampliaban un poco el espacio, ¿no? Ahí hay una serie de escudos que son de Badajoz, que también podemos hablar de la simbología de por qué el león, de la historia, ¿no? Porque el león, Badajoz fue una ciudad conquistada por un rey leonés, ¿no? Podemos hablar de toda una serie de cosas. También podemos hablar de técnicas, ¿no? De cómo se hace esa pintura al fresco, ¿no? En fin, toda una serie de cuestiones esgrafiados que también se conservan en parte en esta zona. Y muchas cuestiones, ¿no? Bueno, aquí está el ayuntamiento, como saben, y aquí una serie de casas que en tiempos fueron casas importantes, ¿no? Y bueno, pues aquí pues también casas de los Sorias, de los Villarreales, de Osuna, etcétera, ¿no? En fin, toda una serie de casas que sabemos los antiguos propietarios. Bueno, aquí una serie de vistas aéreas para hacerles ver un poco, bueno, cómo podemos estudiar geografía, o sea, geometría, perdón, ¿no? Ven aquí toda una serie de rectángulos y de cuadrados, etcétera, ¿no? Podemos hacernos una idea. Podemos estudiar también qué luz tienen estos arcos, por qué tienen ese tamaño y no otro, ¿no? En fin, cuestiones de proporción, hay toda una serie de cosas. Podemos ver, no sé si ven aquí, que la plaza se configura aquí como si fuera un telón, ¿no? Que realmente es un teatro, ¿vale? Por así decirlo, casi, ¿no? Estas serían las casas que darían para las calles traseras, ¿no? Pero como ven, todas las azoteas pues servían, en aquel momento cuando se construyeron toda esta última planta, servía simplemente para ver qué pasaba en la plaza, ¿vale? En determinados momentos. O sea que se alquilaban solo para las fiestas y otros acontecimientos. Bueno, y también traía aquí, bueno, esta idea que por esto lo resalto, ¿no? De cómo hubiera sido la plaza si se hubiera terminado, ¿no? Hay que imaginar todo esto por aquí completamente determinado. Otra cuestión que también me gustaría enseñarles, a los que no lo conozcan, es si se han preguntado alguna vez por qué esta parte tiene esos colores y estas otras dos tienen esos otros colores también. No sé si notan que aquí hay como tonos más claros y una técnica diferente, que es el esgrafiado, y aquí notan que hay unos colores más oscuros, ¿no? Bueno, pues porque se hicieron en dos fases. Aquí es donde no se terminó, donde se detuvo, por así decirlo, la construcción de la Plaza Mayor, que luego, un siglo después, un empresario decidió hacer una posada, la Posada del Sol, y por lo tanto terminó estas casas, pero las fachadas se quedaron más o menos tal y como estaban, solo se perfeccionó la parte alta que no estaba terminada. Y aquí estaban las panaderías, aquí es donde se vendía el pan en aquellos tiempos, que se quedaron mucho tiempo arruinadas y sin ocupar, pero en un tiempo determinado se decidieron cerrar y crear ahí toda una serie de puestos de pan para la venta al público, ¿vale? La carne se vendía por aquí, en fin, lo que es un mercado, ¿no? Distintos puestos ubicados estratégicamente. En otros se vendían telas, en fin, toda una serie de cuestiones, ¿no? Alimentos, etc. Bueno, otra imagen para que vean la belleza de nuestra plaza, ¿no? Que sin duda lo es, pero en el suelo a veces no nos fijamos y también me parecía interesante, ¿no? Lógicamente, hablar de las murallas pues también sería un punto, ¿no? Estas torres albarranas que vemos aquí, ¿no? Hay otras torres de otros tipos también de distintas épocas, porque son cuadradas, porque son redondas, todo eso se puede explicar, ¿no? Bueno, aquí ven un techo que nos habla de que se ha reformado, ¿no? También a veces podemos aprender, si vemos determinados materiales, pues sabemos que no son materiales históricos, ¿no? Determinadas arquitecturas nos hablan también de otras cuestiones. Bueno, cómo era la plaza en otras épocas, ¿no? Aquí ven cómo aprender con fuentes, ¿no? Desde planos antiguos a tratados arquitectónicos, etcétera, ¿no? Pues para ver cómo esas fachadas se inspiran en un tratadista italiano, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede ser que un italiano influya en la plaza de Badajoz? Pues ahí está, ¿no? Esto nos habla de cómo ya
esa cultura de la globalización ya empezaba a existir, ¿no? En aquel momento, ¿no? Y que ha ido aumentándose, ¿no? Bueno, los nombres de las calles también son importantes, ¿no? Pues lógicamente si la calle se llama Zapatería, pues será porque hay zapateros, ¿no? Si se llama Cerrajería es porque hay gente que hace cerrojos, ¿no? En fin, si esto es el peso de la harina, es porque aquí es donde se entregaba la harina para hacer el pan, ¿no? Y toda una serie de cuestiones que son riquísimas, ¿no? Aquí, por ejemplo, había un palacio muy interesante que se derribó, que es una pena, pero bueno, también lo digo, ¿no? Del siglo XVI. Pero bueno, en fin, toda una serie de cuestiones que sabemos, ¿no? ¿Por qué la plaza aquí hace esta curva? Eso también sería interesante, pero bueno, en fin, toda una serie de cuestiones que son motivos para inspirar a aprender, ¿no? ¿Cómo son otras plazas? Pues bueno, aquí ven una de Barcelona, la de la izquierda, y la de Córdoba a la derecha. Pues resulta que en la plaza Alta de Badajoz hubo un mercado hasta hace 40 años, muchos de ustedes lo recordarán, que es el que ahora está en la universidad. Pero en la plaza de la Corredera de Córdoba también hubo otro mercado, y en otras muchas plazas hubo mercados ocupando la plaza, ¿no? Esto nos habla de una dinámica histórica en la cual el mercado se cubre por temas higiénicos y de control de la economía. Bueno, ven ustedes aquí toda una serie de balcones corridos, ¿no? Esto se llama balcón corrido porque es un balcón continuo donde simplemente se pone un hierrito para separar un poco una habitación de otra, pero es una manera de ocupar el espacio. Seguramente la Plaza Alta de Badajoz tenía también balcones corridos, ¿vale? Aunque ahora no estén, pero ya les digo que creo que sí. Solo en la primera planta desde luego sí, ¿vale? Pero bueno, también se perdieron, ¿no? Con el tiempo. Y cómo eran los mercados, las vestimentas de la época, esto también es muy interesante si queremos aprender moda, etcétera, ¿no? Cómo evolucionan las modas, pues aquí ven el siglo XX, aquí ven el siglo XVIII, ¿no? XIX. Bueno, otras fuentes, ¿no? ¿Qué se hacía en estas plazas? Pues bueno, fiestas, ¿no? ¿Cómo eran las fiestas antiguas? Pues todo eso se puede aprender. ¿Ven ustedes aquí la cantidad de cabezas que se asoman, ¿no? Pues, claro, si no había otro entretenimiento, pues la gente iba más a las plazas también, ¿no? Bueno, aquí recientemente se ha restaurado, ya saben que han aparecido ahí algunas diferencias, ¿no? Con lo que había antes y lo que hay ahora. Bueno, pues eso también puede ser interesante, ¿no? Podemos hacer un juego de las 7 diferencias, ¿no? A ver cómo era antes, cómo es ahora, qué ha cambiado, está mejor, está peor. Bueno, pues todo eso ahí se lo dejo, ¿no? Bueno, afortunadamente aquí vive gente y eso es una buena noticia. Lo que decía antes, ¿no? De cómo se estropean las cosas si no las queremos, ¿no? O si no las cuidamos, ¿no? Pues, lógicamente de ahí, aquí, bueno, ya ven que el gris ahora es negro, ¿no? Y bueno, también decirles que los pilares de la plaza alta de estas casas coloradas que ahora vemos con la piedra natural vista, eso también estuvo pintado, porque esas piedras no son lo suficientemente nobles, no están escuadradas ni partidas de una manera tan buena como para ser piedra vista. Entonces eso también iba pintado, seguramente con estos mismos colores, pero no lo hemos conservado, ¿vale? Pero es interesante saberlo, ¿no? Aquellas partes de arquitectura que no eran bonitas de enseñar, pues había que lucirlas para que quedaran más atractivas, ¿no? Sí, ya les digo que todo esto iba pintado. Tenemos que pensar que todo esto también iría pintado, ¿vale? Todo. Ya saben que en otras épocas, si han entrado en una iglesia románica, pues se pintaba todo, ¿no? Pues en el siglo XVIII todavía esta idea de pintar también era muy interesante. Bueno, ¿cómo se hacen las restauraciones, ¿no? Las buenas, las malas, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué se conserva? ¿Qué no? ¿De qué nos está hablando de que aquí haya lagunas? Pues seguramente no. De que ha habido una serie de reformas, ¿no? No sabemos tampoco algunas cosas, pero otras sí, ¿no? Bueno, es interesante que siempre queden estas lo original, ¿vale? Bueno, aquí esto lo había traído para el tema de debatir la luminaria, ¿no? Y todas estas cosas, ¿no? El mobiliario urbano, qué tipo, para ver el tema de las escaleras, ¿no? Para que viéramos los desniveles, etcétera, ¿no? Y toda una serie de cuestiones, para también hablar de cómo aquí se instaló un edificio que también nos habla de una historia militar interesante, ¿no? Y una historia ahora universitaria, que es donde estamos ahora. Bueno, y aquí traigo el mercado metálico, que es simplemente 4 fotos de 4 épocas. Podemos aprender con fotos también, y eso también me parece muy interesante, ¿no? Pues lógicamente desde finales del siglo XIX a principios del XX, a los años 60-70, a siglo XXI, ¿no?
bueno, diferencias, similitudes, qué ha pasado en la plaza. Aquí se puede debatir mil cosas, ¿no? Cómo va la gente vestida, para qué servía esto, ¿vale? En fin, muchas cosas, ¿no? Cómo eran las medidas de seguridad de la época, ¿no? En fin, interesante. Bueno, aquí también, ¿no? La propia historia de los amigos de Badajoz con la Plaza Alta, pues también está ahí, ¿vale? Ha habido toda una serie de evolución. Bueno, esto lo traigo porque algunos todavía se acordarán de esto, ¿no? Pero, claro, ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado afortunadamente. Bueno, y aquí también, si quieren, podemos hacer un poco el juego de averiguar cuál de las fotos es la más antigua. Lógicamente la que es a color, pues ya habrán imaginado que es la más reciente, ¿no? Pero si nos fijamos aquí, no sé si se fijan aquí, fíjense aquí. Ven que aquí hay una ventana con un tamaño y aquí hay un cambio, ¿no? Lógicamente esta es posterior a esta, ¿no? Esto ya por lógica, ¿no? No sé si ven también aquí que hay huecos abiertos que antes no estaban. Y todo eso nos va contando toda una serie de cuestiones, ¿no? Aquí hay publicidad de la época de la casa Singer, unas famosas máquinas de coser, ¿vale? En fin, toda una serie de cuestiones que me parecen que son muy válidas, ¿no? Cómo se venden los melones y las sandías y bueno, de esta plaza no voy a hablar, pero bueno, nos podíamos fijar en cómo era el empedrado antiguamente, ¿no? Estas piedras de rollo traídas del río Guadiana, que también son interesantes. ¿Por qué un neogótico aquí? ¿No? ¿Qué, por cuándo y por qué se hace? Todo eso se puede hablar, ¿no? Y bueno, el tema de lo social, ¿no? Fiestas, ¿no? Que se hacen hoy en día, conciertos, paradas militares, deporte, diversidad, ¿no? Que pueden aprender también los alumnos, ¿no? Y todos nosotros, ¿no? En fin, con esto me despido y les agradezco y si quieren hacer alguna pregunta, pues a su disposición. Muchas gracias.